Buenas tardes, compañeros ingenieros. Nosotros somos el grupo número 5. Vamos a hablarle acerca de la extensión o comunicación desde el planteamiento de Paulo Freire. Paulo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron y siguen influenciando los procesos democráticos por todo el mundo. La principal contribución que él hizo a la educación fue el renovarla, ya que para él esta es una praxis, reflexión y acción sobre todo el mundo para transformarlo. Según Freire, la educación es un acto de coraje, de práctica y de libertad dirigida hacia la realidad. Nuestro grupo cuenta con 4 integrantes que son Wendy Morales, Perla Rivas, Obi Jonier y mi persona, William Chicas. Hablarles un poco acerca de lo que es el extensionismo. El extensionismo se define como el servicio prestado por personal de instituciones de educación y de investigación que facilita el acceso al conocimiento. La extensión es un medio educativo entre personas intercomunicadas. Este consta de acompañar al productor en el conocimiento de los adelantos tecnológicos, teniendo en cuenta sus propios hallazgos y capacidades en sus labores. Los servicios de extensión agraria o rural generalmente han establecido como objetivo el difundir nuevas tecnologías y educar al productor para mejorar su desempeño. Extensionista. Este es un profesional idóneo, ya que este es un agente que depende del sector público o privado y cumple sus labores tomando como materia prima principal la experiencia y el conocimiento que se asocian a una problemática en particular. Esta ya puede ser productiva o del ámbito del bienestar de una población en el que él interviene. El extensionista es un agente que favorece la realización de los procesos del desarrollo de las comunidades. Este lleva conocimiento agrícola a los productores y los exhorta a adoptar nuevas y mejores formas para trabajar sus cultivos y su ganado y brindar un mejor manejo de estos. Los dejo con mis compañeros. Siguiente diapo. La siguiente diapo. Compañeros, ingeniero, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les voy a seguir hablando sobre el libro de la extensión o comunicación. Hablaremos sobre el capítulo número 1, resumido en unas cuantas palabras. Dice que la aproximación se humanista al término extensionista. Desde un punto de vista semántico, sabemos que las palabras tienen un sentido de base y un sentido contextual. En el contexto de que se encuentra la palabra, quien delimita uno de sus sentidos, potenciales o virtuales, como los llama Pierre Gardiou. Este Esto nos dice de que, bueno, nos quiere decir de que cuando estamos hablando de extensionista, la palabra extensión tiene muchos contextos a los que nosotros nos podríamos referir, pero en este caso nos queremos referir al contexto extensión, como un agrónomo está en extensión. Em, el autor nos dice de que cuando habla de extensión es que está tratando de ser un educador y teniendo a unos educando, pero dice que hay que tener en fundamental presencia nosotros como futuros ingenieros, que cuando vayamos a dar una capacitación
tengamos a, a personas, el autor dice campesinos, pero ya lo que hemos aprendido es que le vamos a decir los productores. Tengamos reunidos a tratar de enseñarles nuevas técnicas, que nosotros no vayamos con la mentalidad de que nosotros les vamos a enseñar y que ellos van a hacer tal como nosotros queremos que hagan esas nuevas técnicas, sino de que debemos de tener en cuenta de que ellos tienen una enseñanza antigua y va a ser bastante difícil de que ellos quieran adoptar las nuevas técnicas que nosotros les daremos. En muchas ocasiones sí será de que van a haber productores que lo que nosotros les digamos lo van a aceptar de buena manera, pero otros no lo van a aceptar. Entonces dice el autor, ¿cómo actuar? ¿Cómo hacer que el productor no nos vea a nosotros como que nosotros le llegamos a imponer, porque no a hacer lo que nosotros queremos? Es de tener fundamental cuidado en eso, no creernos nosotros como agrónomos que nosotros sabemos y que nosotros vamos a ir allá y hacer unos buenos educadores. No, sino de que saber de que nosotros sabemos poco. Y sabiendo que sabemos poco, podremos aprender más. Y de esta misma manera, saber de que los productores van a aprender de esta misma manera, de la forma de que nosotros les enseñemos. La siguiente. El equívoco nociológico de la extensión. El objetivo fundamental del extensionista en el trabajo de extensión es intentar hacer que ellos cambien sus conocimientos asociados a su acción sobre la realidad por otros, que son los conocimientos del extensionista. Con lo que prosigue el capítulo número 1, es que nos dice también de que como les decía, ellos tienen creencias, como por ejemplo, eh, hay sectores que piensan que, por ejemplo, el cielo estrellado puede traer muchos problemas en los cultivos. Hay tribus, lo dice así, de que se van a lo más alto de la montaña a hacer fogatas, a tirarlas al aire y a hacer canciones o a gritar de que no los castigue de esta manera. Son creencias que ellos tienen de que les va a afectar el cultivo. O también de que si, por ejemplo, también hay sectores que piensan de que si, un ejemplo, ¿va? De que tienen a sus hijos que no los han bautizado, esto puede traer problemas a la comunidad porque no, porque puede traer eh, malos tiempos a eso. También dice, por ejemplo, ya las personas que cultivan tienen problemas de, de las personas que cultivan tienen problemas de plagas de orugas. Entonces, ellos creen que haciendo una forma de triángulo y en la parte de arriba sacrificar a una de las orugas, las demás orugas van a tener miedo y se van a ir. Pero mientras tanto, las demás orugas ya se comieron el resto del cultivo. Pero son creencias que ellos tienen. Entonces, nosotros como personas que les vamos a ir a enseñar cómo combatir esas plagas, va a ser bastante difícil decirles que no hagan eso. No se puede imponer, no se les puede imponer, sino que hay que enseñarles que la técnica que nosotros vamos a hacer o como agrónomos se va a hacer es que va a favorecerle, pero no se va a hacer solamente diciéndolo, porque se dice el autor de que no se aprende solamente con las palabras, diciéndoselo a toda la comunidad a la que vamos a tener reunida, sino de que ellos van a aprender haciéndolo. En medida ellos vayan haciendo estas técnicas, ellos van a ir aprendiendo. Por ejemplo, otra creencia que se tiene de que si hay muchos roedores en el cultivo, pues se va a traer un sacerdote y ese sacerdote les va a ayudar a que esos roedores se vayan.
solamente con una simple oración, lo cual sabemos que eso no puede ser así, que deben de haber medidas adecuadas para poder combatir todas estas plagas. Pero el punto está en que cada uno de nosotros tiene que llevar en la mente de que no vamos a imponerle al productor, sino que también debemos de estar abiertos a escuchar a lo que ellos dicen, porque como dije al principio, debemos saber que no sabemos nada para saber más. Gracias, va a seguir nuestro compañero. Voy a continuar con el capítulo 2, que es extensión y evasión cultural. El hombre es un ser de relaciones en un mundo de relaciones. Su presencia en tal mundo, presencia que es un estar con, comprende un permanente enfrentamiento con él, transformándose en un ser de transformación. El hombre que está siendo en el mundo con el mundo. Envuelve su relación permanente con el mundo y así también envuelve la acción que ejerce con el mundo. Esta acción sobre el mundo que está haciendo el hombre, no solo es con la naturaleza, porque también la naturaleza es cultura e historia. Se encuentra sometida a las condiciones de los propios resultados del hombre. De esta manera, las relaciones del hombre y de los hombres con el mundo, su acción, su percepción, se dan también a niveles diferentes. Cualquiera que sea el nivel en que se dé la acción del hombre sobre el mundo, esta acción comprende una teoría. Tal cual es lo que ocurre que también con las formas mágicas de la acción, siendo así, impone que tengamos una idea clara y lúcida de la comprensión de nuestra acción, que envuelve una teoría, lo sepamos o no. Se impone que en lugar de la simple doxa, en torno a la acción que desarrollamos, alcanzamos el logos de nuestra acción. Es una tarea específica de la reflexión filosófica. Cabe que esta reflexión y incidir sobre la acción y de basarla en sus objetivos y en sus medios y en su eficiencia. Siguiente diapositiva. Continuando con el capítulo 2, vamos a hablar sobre la reforma agraria, transformación cultural y el papel del agrónomo educador. El trabajo del agrónomo educador no puede limitarse solo a la esfera de la sustitución de procedimientos empíricos de los productores por sus técnicas. Hay dos razones por las que llevan esta afirmación, y una es que es imposible hacer el cambio de procedimiento técnico sin repercusión en otras dimensiones de la existencia de los hombres. Otra por la no viabilidad de la educación neutra, cualquiera que sea su campo. Se puede decir que esto de que no debe limitarse es porque en sí el papel de los agrónomos no es en sí un campo específico, sino que debe especializarse en todas las áreas. El agrónomo no puede, en términos concretos, uno reducir su quehacer en la neutralidad existente. El técnico aislado del universo donde se encuentra como hombre. También así, a partir del momento en que pasa a participar con el sistema de relaciones hombre-naturaleza, su trabajo asume un amplio aspecto, donde la capacitación técnica de los productores se encuentra unida a otras dimensiones, que van más allá de la técnica misma. Esto quiere decir que tenemos que no solo explicar cómo producir, sino que también cómo cuidar el ambiente, los animales, la microbiología del suelo, etc. Esta indesignable responsabilidad del agrónomo, que solo sitúa como verdadero educador, hace que sea uno entre otros de los agentes del cambio. De ahí su participación en el sistema de relaciones productor, naturaleza, cultura. No puede ser reducida a un estar frente o a un estar sobre o a un estar para los productores, puesto que debe estar con ellos
como sujetos de cambio. Esta responsabilidad no solo es exclusiva del agrónomo educador ni de los educadores en general, sino de todos los que de una u otra manera están contribuyendo en el esfuerzo de reforma agraria. La reforma agraria no solo es una cuestión simplemente técnica, envuelve toda una decisión política, que es en la que efectúa e impulsa las proporciones técnicas, que no siendo neutras implican la opción ideológica de los técnicos. De ahí tales proporciones pueden darse a defender como negar la presencia de participantes de los productores como reales correspondientemente del proceso de cambio. También pueden inclinarse por las soluciones tecnicistas o mecanicistas que ampliadas al dominio. La reforma agraria debe ser un proceso de desarrollo del cual resulta necesariamente la modernización de los campos y la modernización de la agricultura. Si tal es la concepción que tenemos de la forma agraria, la modernización que se dé en ella resulte que no será fruto de un paisaje mecánico de lo viejo a lo nuevo, lo que en el fondo no se ve propiamente un paisaje porque sería la suspensión de lo nuevo a lo viejo. En un concepto no mecanicista, lo nuevo nace de lo viejo a través de la transformación creadora, lo que verifica entre la tecnología avanzada y las técnicas empíricas de los productores. Aquí mi participación. Buenas tardes, compañeros e ingenieros. Le continuaré hablando sobre el capítulo 3 y este nos habla sobre la extensión o comunicación. El mundo humano es un mundo de comunicación, cuerpo consciente, conciencia intencionada al mundo, a la realidad, al hombre que actúa, piensa y habla sobre esa realidad que es la medición entre él y otros hombres, que también actúan, piensan y hablan. Para Paulo Freire, reflexiona sobre el trabajo del agrónomo como educador y abre a la discusión qué es una extensión o comunicación. A la extensión en este contexto es descrita como una forma de llevar hasta los campesinos, considerados para Freire recipientes pasivos, el conocimiento y los métodos necesarios para la ejecución de un programa de reforma agraria. Como ya mencionaban mis compañeros, se debe hacer todo un sistema para llegar a esa reforma agraria. El pensamiento freiriano revolucionó al proponer develar las relaciones entre el hombre y el mundo. Como nosotros ya sabemos, la mayoría de campesinos que en este momento no se les debe llamar campesinos, sino personas beneficiadas por alguna ONG o alguna comunidad, eh, son un poco cerradas ante los nuevos conocimientos que algún ingeniero agrónomo les pueda llevar y por eso nosotros tenemos que ser un poco resilientes de cómo vamos a llegar a ellos. Esta es una herramienta básica del extensionista que sirve para la transmisión y difusión de la información en la interacción y relación interpersonal de el educador como agrónomo y la persona que está recibiendo el conocimiento. Es un proceso de enseñanza, de aprendizaje, de diálogo, de construcción colectivo para inducir a cambios de manera de pensar, sentir, actuar de los productores. La asertividad permite un mejor desempeño en la expresión de nuestros deseos de una manera amable, franca, que nosotros no lleguemos de que de sábelo todo va a ser un poco más receptivo para ellos, va de nosotros valorar los conocimientos y no de evaluar lo que ellos digan. También es lo que Freire nos dice de que tenemos que aprender de qué manera nosotros conectar a los campesinos con el mundo actual. Este nos va a ayudar a implementar nuevas creencias como los que ellos ya tienen. Vamos a modificar las actitudes que ellos puedan ya tener de traer de años atrás y una adopción de nuevos hábitos en los productores.
Freud nos llama o nos invita a que nosotros como educadores no seamos pesados y tengamos coherencia al llegar a enseñar a una comunidad, ya que son personas la mayoría de veces de la tercera edad. La siguiente diapositiva, por favor. La educación como una situación nociológica. El hombre es un cuerpo consciente. Su conciencia intencionada hacia el mundo es siempre conciencia en permanente movimiento hacia la realidad. El propio hombre, por tanto, estar en constante relación con el mundo, relación donde la subjetividad que toma un cuerpo con la objetividad constituye que ésta es única y dialéctica. Para Freire, el acto de conocer implica un movimiento dialéctico que va de la acción a la reflexión sobre ella y de esta reflexión va a generar una nueva acción. El diálogo de un pensamiento crítico, esta va a generar también un pensamiento crítico. Entonces, si nosotros llegamos con conocimientos coherentes o de una buena manera, esto va a generar un cambio en la persona que va a recibir el conocimiento, basado y guiándonos por medio de la educación. Esta se instaura como una situación nociológica cuando los sujetos asumen una posición curiosa para buscar, indagar sobre el objeto o conocimiento. Freire lo que quiere es que, o lo que quería era de que las personas con pocas posibilidades de conocimiento probablemente los puedan vincular al mundo, los puedan actualizar, los puedan llevar hacia conocimientos nuevos que puedan mejorar su calidad de vida, pero siempre por medio de la educación y que nosotros seamos conscientes de la manera que nos acercamos a las comunidades que vayan a ser beneficiadas. Eso sería todo por mi parte. Y muchas gracias por su atención prestada. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y nos toca hablar un poco sobre lo que es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. El grupo está compuesto por mi persona, Félix Enrique Morejón, José Argenis Hernández, José Atilio Rodríguez y Robin Alberto Barahona. Les voy a hablar acerca un poco sobre la biografía de Paulo. Dice que reside en Brasil en 1921 y falleció en Sao Paulo en 1997. Pedagogo brasileño, estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor como profesor de la Universidad de Recife, como profesor de Historia y Fisiología de la Educación. Se dice que Pablo era un educador y experto en temas de la educación, siendo uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. Dice que fue un pedagogo de la liberación de Brasil. Él trabajó en su vida, es un intento de contribuir a la liberación de los oprimidos a través de la educación popular. En la década de 1960 y 1970 luchó como profesor de justicia y solidaridad y por lo tanto contra la opresión formó parte de un amplio movimiento de liberación y un movimiento popular que criticaba radicalmente el sistema económico existente. Solo a través de la liberación del capitalismo, de un sistema que glorificaba el beneficio y el egoísmo, es posible otro mundo en iniciatividad básica. En la iglesia, sindicatos y partidos de esta idea creyeron en terreno fértil. Se dice que Pablo trabajó toda su vida en un intento de contribuir a la liberación de los oprimidos a través de la educación popular y a través de la justicia y solidaridad, también contra la opresión. Pensamientos de Paulo Freire. La principal contribución es el concepto renovador de la educación. La educación para Freire es la praxis, reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. Como saben, Paulo escribió varios pensamientos, que en esos pensamientos él buscaba una educación humanista que buscaba la integración del individuo en su realidad nacional. Él definió la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo a través del desarrollo de su conciencia
de su autocrítica. Sí, es la educación como acto amoroso, acto que busca potenciar la vida y se aleja y combate directamente a la visión necrófila de una pedagogía de las clases dominantes, de una pedagogía bancaria alineante de comunicados. Pablo era un escritor que se autocriticaba, que él velaba por la humanidad para sacarla del oprimido, como dice en sus pensamientos. Por ejemplo, acá tenemos uno que dice enseñar no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad para su producción con traducción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Los dejaré con mi otro compañero. Continuando con la exposición, les hablaré sobre el capítulo número 1, en la cual consta de 4 partes. La primera es justificación de la pedagogía del oprimido. La segunda, la contradicción opresor y oprimido, su comprensión. La tercera, la situación concreta entre la opresión y los oprimidos. Y la cuarta, nadie se libera a nadie, nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión. Siguiente diapositiva. La primera es la justificación de la pedagogía del oprimido. En esta vamos a tener que aclarar lo que es dos conceptos en la humanización y deshumanización, en la cual la humanización dice que es la vocación de ser hombres, ver más esta búsqueda debe ser realizada en comunión con otros hombres. Lo que quiere decir aquí que es cuando el hombre está en constante crecimiento de la búsqueda, reconociendo que le falta construirse a sí mismo, conociendo la realidad en la que vive, autocriticándose, como lo dice Fry, que él se autocriticaba sobre cómo era la realidad del mundo. Entonces lo que busca también con esta obra es que el oprimido sea autocrítico y cree ideas y recree también su propia realidad para poder salir de esa misma. Mientras que la deshumanización es cuando la vocación de los hombres es negada y hasta destruida por actos de opresión, cortando así lo que es la libertad de estos, pasando a dependencia del opresor, la pasividad y esclavitud de este, consecuencia que trae al oprimido lo que es la falta de libertad de este. Además, en esta pedagogía lo que busca y desea es que el sujeto aprenda a cultivarse a sí mismo para que así pueda liberarse de ser oprimido. No está la otra vocación aquella que ser menos como distorsión de ser más. El ser menos conduce a los oprimidos tarde o temprano a luchar contra quien los minimizó. Lucha que solo tiene sentido cuando los oprimidos, en la búsqueda de la recuperación de su humanidad, que deviene una forma de crearla. No se sienten idealistas opresores o de los opresores. Siguiente diapositiva. La contradicción opresores y oprimidos, su operación. En esta, la educación como práctica de dominancia que hemos venido criticando al mantener la ingenuidad de los educados, lo que pretende dentro de su marco ideológico es endoctrinarlos en el sentido de acomodación al mundo de la opresión. En este tiempo lo que buscaba lo que es la educación es educar a aquellas personas que tenían poder, solo ellas tenían derecho a lo que es la educación. Entonces lo que buscaba Friday, que los oprimidos tuvieran esta educación también y pudieran transformar al mundo, que estos también tuvieran lo que es, lo tomaran en cuenta para una futura revolución que llevarían todos juntos. Siguiente diapositiva. La situación concreta de la opresión y los oprimidos. Los opresores se interesan por mantener un plano de superioridad e incrementar el poder hacia los oprimidos, donde para lograrlo se tiene que mantener hacia los oprimidos un pensamiento poco eficaz e inútil hacia el oprimido. La opresión mantiene una mentalidad dormida, o sea que el oprimido siempre mantiene la mentalidad dormida, deje callado y dócil, pero ¿por qué hacen eso? Según menciona el libro, que el oprimido tiene miedo de su propia libertad porque se ha crecido siempre siendo oprimido y entonces le crean esa idea que siempre va a ser así. Entonces, Friday busca lo que es la liberación de este para poder tener una revolución en la que es esta población. Siguiente positivo.
nadie se libera a nadie, ni nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión. Existen dos momentos fundamentales en lo que es en este capítulo para que el opresor se dé cuenta de que el oprimido debe de reconocer su realidad y también debe ser consciente de las imposiciones del opresor. La segunda, el oprimido deberá empezar una lucha para llegar a la liberación, sea reacción a eso que el oprimido reconoce. Primero, como menciona aquí, lo primero que debe ser es que el oprimido reconozca en la posición en la cual está para poder salir de ahí. Y eso, según Friday, dice que lo puede hacer todos juntos. De esa forma se puede llegar a la liberación de los oprimidos. La educación deberá cambiar su pensamiento de cómo ven los hombres, tomar los seres que piensan y ser capaces de aportar al mundo. Porque cuando, según menciona Friday, que son pocos los capataces que se comportan como debería ser, porque cuando pasa un trabajador a capataz, este se convierte en otro opresor más y entonces la lucha no se da porque este dice que trata peor que, que el propio opresor, digamos, porque el propio jefe trata peor a estos los oprimidos y aquí es donde no se puede liberar a estos oprimidos. Los dejo con el siguiente compañero. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el capítulo número 2, que comprende estas tres fases: la concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión, sus supuestos, su crítica. Como segundo, la concepción problematizadora de la educación y la liberación de sus supuestos. La contradicción educador, educando, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la medición del mundo. Siguiente lámina, por favor. Freire le llamaba bancaria porque se trata a los educandos como vasijas vacías que tienen que ser llenadas mediante depósitos de información. A esto lo que viene el primer capítulo de este segundo capítulo, ¿verdad? O sea, se dice que Freire lo nombró concepción bancaria porque él creía que tener una cuenta, digamos, en el banco de cero es igual a como meterle información a un niño en la cabeza. Entonces, desde cero va empezando uno a incrementar ya sea sus ganancias como los conocimientos que le va adquiriendo al niño. Entonces, por eso vemos esa imagen ahí que se ve que una persona le está brindando la información a un niño y lo que forma la parte de los libros. Los opresores son malvados que han encontrado la forma de implantar estas ideas en la mente de las personas por medio de la educación. Cuando las personas son jóvenes, las conciencias están en formación y ahí es el mejor momento para difundir las ideas, para que ellos se acostumbren a ser oprimidos. Es lo que decía, que entonces mediante la juventud se tiende a decir que la mente está más fresca de las personas. Entonces por eso es que el conocimiento tiende a quedarse más grabado en nuestras mentes. Siguiente lámina, por favor. La concepción problematizadora de la educación y la liberación, supuesto para los opresores, el ser humano solo son ellos, los otros son objetos, cosas. Para ellos solo existe un derecho, de su derecho a vivir en paz, frente al derecho a sobrevivir, que tal vez ni siquiera reconocen, sino solamente admiten los oprimidos. Tal vez es la concepción bancaria de la educación, que el único margen de acción que se ofrece a los educandos es el recibir los depósitos guardados y archivados. A través de esta siguiente opinión, la educación de todos los niños dejaban de ser eficaz, ¿verdad? Ya que tal vez los niños tenían una idea de cómo hacer una cosa, pero como el opresor, ya sea el maestro, no quería que los niños
esa manera, ¿verdad? O sea, él creía que todo lo que sabía él era lo que él le iba a implementar a los niños, ¿verdad? A transmitir a los niños. Y no los niños le transmitieran ideas a él. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es una pequeña, digamos, desigualdad, ¿verdad? Porque vemos lo que dice educador y los pasos que hace el educando, que sería el educador, sería lo que es el maestro o la persona encargada de hacer la educación de un niño, y los educandos, que serían las personas a las cuales está brindando los conocimientos. Entonces se dice que es el único que sabe, es el que educa, es el que piensa, es quien habla, es quien dicta las reglas, mientras que los educandos no saben nada, son educandos, memorizan y repiten, escuchan en silencio, se ajustan a las reglas. Pues como el educador es el que se dice, según Freire, que es el que transmite la información hacia las demás personas, entonces los educandos nada más cumplen ese papel de educarse a sí mismos, memorizan y repiten, escuchan en silencio y se ajustan a las reglas. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con el tema, ¿verdad? Vamos al capítulo número 3, que es dialogicidad. Dice que la dialogicidad es la esencia de la educación, como una práctica de libertad, ¿verdad? La dialogicidad es como el método de lectura crítica de la realidad social, capaz de modificar los estereotipos, ¿verdad? Sociales, posibilitando la medida crítica para la visibilidad y la libre expresión personal. Siguiente diapositiva. Bueno, y aquí tenemos lo que es la acción, reflexión y práctica. Para que un poco me entiendan, lo voy a explicar con un pequeño ejemplo, empezando con la acción. Hay que tener muy en cuenta que la acción y la reflexión son una base muy fundamental para el ser humano, igual que la práctica. En la acción tenemos que, como un ejemplo breve que yo les pondría, es como, digamos, alguien te asesora y te dice, hey, hace esto, entonces tú lo haces, pero a medida que tú lo haces, sabes que eso no está bien. Entonces, cuando tú sabes que no está bien, tú tienes la reflexión, ¿verdad? Entonces, llegas a la reflexión y dices, oh, sí, esto lo hice malo. Entonces, tú corriges ese error y entonces y ya lo demás tú lo pones en práctica, siempre todo lo bueno que tú has aprendido. eh, y ahí tenemos lo que es la praxis, ¿verdad? Que la praxis es la actividad humana fundamental, es virtual, de la cual el hombre produce la realidad histórica y se produce a sí mismo. La praxis justamente lo define al hombre como tal, ¿verdad? La praxis es el proceso por el cual una teoría, lección o habilidad se realiza. La praxis es, también se denomina como un acto de involucrar, aplicar, ejercitar, realizar o practicar ideas que nos llevan a ser una mejor persona en la vida. Este, siguiente diapositiva. Y vamos a lo que es el diálogo, ¿verdad? Que el diálogo se dice que es un fenómeno humano del cual se nos eleva la palabra. Tenemos ahí que es buscar la palabra y sus elementos constructivos. También nos dice que la palabra inauténtico puede transformar la realidad, y la palabra inauténtico acredita como cierto, o sea que la palabra inauténtico nos está diciendo que eso sí es realidad. Entonces, a través del diálogo llegamos a esta parte de la palabra, y dice que la palabra tiene frases constructibles y indestructibles, acción y reflexión. Es a lo que, a lo que yo les mencionaba antes. A través del diálogo tenemos
palabras constructibles y indestructibles. Entonces, allí llegamos a la acción. De la acción, entonces tú dices, ah, sí, esto es constructible, esto no es constructible, entonces tú reflexionas, corriges el error y poco a poco se supera, ¿verdad? Entonces, la reflexión sin acción se deduce al verbalismo estéril, y acción sin reflexión es un activismo. Según siguiente diapositiva. Continuando, tenemos el uso del diálogo como elemento del aprendizaje y como práctica de la libertad. Es indispensable, ¿verdad? Ahí también nos dice que el hombre no se hace eh, en el silencio, sino en la palabra acción y reflexión. Por eso es que les decía esto, miren compañeros, que esta palabra acción y reflexión a nosotros como seres humanos nos lleva a algo muy importante en la vida. Porque si nosotros ya cometimos un error, sabemos que lo reflexionamos para no volverlo a cometer. A eso nos lleva Paulo Freire con este libro. Y de ahí nos dice que la dialogicidad que debe establecerse en el educador y en el educando, esta también es muy fundamental porque digamos que el educador es el profesor y el educando es uno, o sea, uno de lo que uno aprende del profesor, o sea, cosas buenas, uno lo pone en práctica, lo seduce a las demás personas eh, para, eh, para llegar a ser una mejor persona en la vida. Y ahí tenemos lo que es el diálogo, que nos dice que es un encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por el mundo, lo pronuncian. Esto es, lo transforman y lo transformándolo. Lo humanizan para la humanización de todos. Pablo Freire, el gran pedagogo, del libro del oprimido. Siguiente diapositiva. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya servido de mucho, y de antemano y de parte de todo el grupo les damos las gracias